La siguiente función que trataremos el día de hoy es la función si. La función si básicamente posee tres parámetros y trata de lo siguiente. La función si es una estructura lógica en la cual se evalúa en primer lugar una condición que devuelve un valor de verdadero o falso independientemente de cuál sea la condición. En caso de que esa condición retorne un valor de verdadero, la función si retornará un valor, respuesta en caso verdadero, y en caso contrario de que esta condición no sea verdadera, es decir, que sea falsa, la función si devolverá otro valor. Si lo vemos en la forma como Excel la representa, básicamente tenemos igual si, condición lógica, punto y coma o coma, dependiendo de la configuración de Excel, respuesta en caso verdadero y respuesta en caso falso. Veamos primero la condición lógica. Una condición lógica puede ser algo tan sencillo como decir que este parámetro sea igual a este parámetro. En este caso observamos que nos retorna falso porque este no corresponde con este. Si seleccionamos aquí el caso que sí corresponde, vemos que esto pasa a ser verdadero. Entonces, ¿qué tenemos para la condición? La condición básicamente es algo, una condición, un parámetro que devuelve verdadero o falso en función de lo que resulte. Y nosotros podemos tener condiciones, por ejemplo, donde comparamos un número que sea mayor, un número mayor que otro número. Si este número es mayor que el otro número, retorna verdadero, caso contrario, retorna falso. Tenemos la condición menor, que es el mismo caso planteado anteriormente, que un número sea menor a otro número. Y bueno, así como esta existen otros tipos de condiciones que al final retornan un verdadero o falso dependiendo de lo que se cumpla. Entonces, si nosotros replicamos esta función, observaremos que en aquellos casos que la condición se cumpla, se retorna verdadero, y en aquellos casos que la condición no se cumpla, retorna falso. Entonces vamos a ubicar otro caso donde tengamos verdadero. Y vemos que no hay ningún caso. Entonces, ¿a qué debemos esto? Básicamente, esto lo debemos a lo siguiente. Nótese que nosotros estamos comparando la celda D5 con la celda H1. Cuando se replica la función en las demás celdas, vemos que ahora tenemos la celda D6, como lo esperamos, y ahora está comparando con la celda H2. Y esto sucede porque al momento de replicar la función, si nosotros no utilizamos referencia absoluta, pues las filas se van a ir incrementando y como no son constantes, pues presenta este problema. En este caso estamos comparando esta celda con una celda vacía, por lo tanto no son iguales, y en este caso retorna falso. Si queremos que esto se mantenga, pues utilizamos en esta celda referencia absoluta con F4. En este caso se presenta el carácter dólar antes de la H del indicador de columna y el carácter dólar antes del 1 o indicador de la fila. Ahora sí, volvemos a replicar la función y observamos que existen casos donde tenemos verdadero, los cuales corresponden a que el indicador del depósito para este producto es el mismo que tenemos acá. Okay. Ahora bien, vamos a hacer uso de la función sí, y eso lo vamos a colocar en esta columna
denotada como filtro. En este caso utilizamos igual la función si y observamos que nos pide ingresar la prueba lógica. Entonces aquí colocamos esta celda igual a esta celda, con la salvedad de que esta última celda sea una referencia absoluta. En el caso que tengamos valor verdadero, pues podemos colocar un número, podemos colocar otra función. En este caso vamos a colocar una cadena de texto que sea en depósito. Caso contrario, se me ocurre colocar no disponible. Por ejemplo, no disponible. Entonces vemos como Excel, para este caso, para la primera evaluación, que es la que estamos colocando, coloca que es verdadero, coloca las dos condiciones, y en este caso, como la condición lógica es verdadero, nos está retornando en depósito, que representa lo que va a arrojar en caso que la condición se cumpla. Es decir, esto que tenemos acá, cuando la condición se cumple, va a arrojar un valor que fue el que asignamos hace un momento. Entonces ampliamos esto acá. Aquí hay un error, tenemos que borrar esto que está aquí antes, y tenemos en depósito. Ok. Cuando replicamos la función, los casos en que la condición es falsa, pues aparece no disponible. Los casos que la condición es verdadera, aparece en depósito. Si nosotros cambiamos el tipo de depósito o el identificador del depósito, vemos como esto varía automáticamente. Aquí tenemos un depósito y este artículo, pues, que anteriormente se encontraba en depósito, pues ahora no se consigue.